Hoy abordamos un tema delicado y vital que afecta a nuestras niñas y adolescentes, los recientes cambios en el reglamento del Departamento de Salud sobre el aborto para menores de 15 años. ¿De qué se tratan estos cambios? ¿Son cambios reales o una pantalla política? ¿Qué implicaciones tienen estas nuevas normas? Quédate con nosotros para descubrirlo. Se vale preguntar todo lo que no te atreves a decir en casa. Se vale preguntar todo lo que te cuentan tus amistades. Se vale preguntar todo lo que lees en internet sin filtros ni tabúes para descubrir con evidencia científica hasta los cuentos de tu abuela. En este programa contestamos tus preguntas más íntimas, los mitos y leyendas sobre tu salud sexual y reproductiva. Y te contamos todo lo que quieres saber sobre planificación familiar, desde cuál es el mejor anticonceptivo hasta cómo puedes tener un aborto por telemedicina. Soy la doctora en ginecología Yari Vale y junto a la trabajadora social Joana Caris, en Se Vale Preguntar, responderemos a todas tus dudas en un espacio íntimo y libre de juicios. Conversamos. Bienvenidas a Se Vale Preguntar, tu podcast favorito de salud sexual y reproductiva. Soy Joana Caris, trabajadora social, y en este episodio, junto a la doctora Yari Vale Moreno, discutiremos los cambios en el reglamento de centros de terminaciones de embarazo del Departamento de Salud que afectan a nuestras menores, particularmente a las menores que tienen 15 años o menos. Este es un tema que salió a la luz pública recientemente y merece atención y comprensión. Hablaremos sobre las leyes, los derechos de las niñas y jóvenes y la importancia del apoyo de la accesibilidad a servicios de salud. Hola Yari, ¿cómo te sientes hoy? Muy bien, gracias. Hablar de este temita que es difícil, pero hay que hablarlo, hay que hablarlo. Sí, bueno, quizás sea bueno comenzar haciendo como un recuento breve, cronológico, sobre de dónde salieron estas enmiendas, qué vino antes de estas enmiendas, qué provocó estas enmiendas. So, básicamente, la senadora Joan Rodríguez Bebe, ¿verdad? En su afán, ¿verdad?, de restringir de alguna manera el servicio de aborto, hace una legislación, que es la El 495, proyecto de el ley. proyecto de ley que se pasó en el Senado, pero se guindó en la Cámara, básicamente, y donde, ¿verdad?, promovía restricciones a la población de adolescentes y pidiendo el consentimiento de alguno de los 2 padres o el tutor legal. Para, ¿verdad? Con la fachada de prevención, ¿verdad? De decir que estaba protegiendo a la niñez o a las niñas y adolescentes de las posibles violaciones de un acto sexual que haya culminado en un embarazo, de violaciones o incesto. Y, al no pasar este proyecto, pues ella decidió entonces, llevarlo al Departamento de Salud y mediante una orden administrativa, ella misma lo dice, ¿verdad?, que se reunió con el gobernador y con el secretario y, pues, logra estas enmiendas, donde nosotros tuvimos unas vistas en junio y no se acogieron casi ninguna de las recomendaciones que nosotros dimos, y no somos las clínicas nada más, sino otras entidades también, mandaron sus escritos de las cosas que querían modificar y que le parecía realmente detrimental que estas restricciones se pusieran en el reglamento. Claro, y yo creo que algo importante que se te quedó es que entre medio de una cosa y la otra, la senadora Joan Rodríguez Bebe solicitó al Departamento de Justicia que investigara a las Ah, clínicas. sí, eso sí es, algo clave. Ella ya para ese entonces nos había pedido en el memorial explicativo que nos pedía para cada proyecto que ella ha hecho, ¿verdad?, unas estadísticas. Es la primera vez que nos piden estadísticas específicas, especialmente de las menores, que obviamente, pues, el proyecto iba dirigido a eso. A cada clínica les pidió las estadísticas, nos pidió las estadísticas a nosotros también, y de ahí ella da paso a una investigación por el Departamento de Justicia. Le pide al secretario del Departamento de Justicia que nos investigue porque en los últimos 5 años pudo alguna de estas chicas que se hizo terminaciones en nuestra clínica haber sido víctima de En las violación. clínicas de aborto, porque la investigación fue a todas las A todas clínicas las de clínicas, aborto. exacto. Abarcó a todas las clínicas y, pues, nos tuvimos que sentar con abogados y entonces, eh, Buscar las desgraciadamente, estadísticas. busca las estadísticas, dar expedientes y, pues, a la luz del Departamento de Justicia, ellos, algunos de esos expedientes
fueron, ¿verdad?, hacia atrás y encontraron que 2 de esos expedientes, pues, sí habían sido pacientes que habían sido víctimas de violación, más sin embargo, ellas no querían presentar cargos, habían venido con sus padres. O sea, que una vez durante la investigación, lo interesante es que se muestra, se sabe entonces que el hecho de que vengan con padre o madre no previene, la divulgación de una violación o no. O sea, no, eso no certifica que la paciente no ha sido violada, eso es lo que te quiero decir. Claro, claro. O sea, el consentimiento parental no No garantiza. garantiza eso, que ella está promoviendo ese tipo de cambio y que lo logró ahora en el reglamento, y eso realmente a través de la experiencia que yo tengo como proveedora de abortos, nunca, nunca, nunca ha sido, ¿verdad?, visto como si eso salvaguardara que no es una violación, que el hecho de que yo tenga al padre o a la madre firmando no significa que ese embarazo es producto de una violación. Claro, y ahí es cuando mezclamos 2 cosas. Una cosa es, las denuncias y la búsqueda de la justicia a menores sobrevivientes de abuso sexual, y otra cosa es el acceso a servicios esenciales de salud, como son el aborto. Como que las 2 cosas son importantes, pero una cosa, ¿verdad? No quita la otra. Y ella muy bien aprovecha la coyuntura de, ¿verdad?, de cuando uno es padre, querer tener, ¿verdad?, a los hijos seguros, esa fibra emocional tocarla, y pues obviamente la gente abre los ojos bien grandes cuando dice: "Ah, pero", pues claro que la legislación en su, ¿verdad?, en su superficie luce como una legislación meritoria. Pero cuando uno va a los detalles y cuando uno sabe, ¿verdad?, lo que uno ve todos los días, definitivamente no es con lo que ha pasado en los otros estados de Estados Unidos, que la experiencia también es similar cuando buscan consentimiento de los padres, desgraciadamente eso se traduce en menos servicios de salud para esta población. Yo creo que 2 cosas importantes. Uno es que la propia senadora y sectores conservadores dicen que las clínicas no están reguladas y que van por la libre y que las clínicas de aborto necesitan regulación. Y precisamente las enmiendas que se acaban de aprobar son al reglamento de centros de terminaciones de embarazo. Correcto. Las clínicas sí son reguladas Ujú. y tenemos que responder a esa reglamentación. Otra cosa importante que se proponía en ese proyecto de ley y que está en la exposición de motivos de esta enmienda, de cuando era un borrador, es que las niñas y menores necesitan que se les garantice el reporte de caso y la búsqueda de la justicia cuando eso ya existe y no solo aplica a las clínicas. Y perdemos de perspectiva que en Puerto Rico ya existe una ley de protección de menores, que la Ley de Protección de Menores nos responsabiliza a cualquier ciudadano o ciudadana, y eso incluye cualquier facilidad de salud, a que si tenemos no certeza, con la Sospecha. simple Ujú. sospecha se supone que se reporte. Así que, ¿verdad? Es como si esta legislación no existiera. Ya existe legislación de protección y ya existen protocolos, como el protocolo cuando tiene que ver específicamente con facilidades de salud. Otra cosa que en las vistas, por ejemplo, nunca se mencionó, y que en la exposición de motivos del borrador de estas enmiendas que se acaban de aprobar tampoco mencionaba, es que el Departamento de Salud tiene el Centro de Ayuda a Víctimas de Violación, Correcto. que a su vez tiene un protocolo, que este protocolo tiene años y ha sido enmendado, ¿verdad? A lo largo de los años, tiene un protocolo para intervención con sobrevivientes de violencia sexual en facilidades de salud que aplica a cualquier facilidad de salud. Otro asunto importante que es que el 70%, y para ser exacta, el 69% de las niñas y adolescentes que tienen 15 años o menos en Puerto Rico paren. Ujú. Y hay Exacto. que decir la palabra niñas, porque en nuestro país hay niñas de 10 años que paren. La mayoría de las niñas paren. Por ejemplo, entre el 2018 al 2022, 281 niñas y adolescentes parieron y 128 niñas y adolescentes abortaron. Esto representa un 69% de niñas que parieron o que parieron, niñas que Ujú. parieron. Es lamentable, ¿verdad?, que cuando uno se topa con pacientes, por ejemplo, que yo he tenido que tienen 16
y le pregunto: "¿Este es tu primer embarazo?". Me dice: "No, ya yo tengo 2". Ujú, Y cuando le pregunto: "¿Y a qué edad tú tuviste esos 2?". "A los 12 y a los 14". Y a los 12 eso es violación técnica, claro, y a los 14 dependiendo con quién, ¿verdad?, quién era el compañero consensual, si es que tenía o si la violaron realmente, no sabemos. Le pregunto a ella: "¿Alguien te preguntó en esos embarazos de dónde provenía el embarazo? ¿Quién te había embarazado? Y cómo las ¿qué circun edad y qué tenía s". la pareja sexual? Exacto, ¿y qué circunstancias? Y me dice: "No, no, a nadie me preguntó nunca eso". Así que eso sabemos, y por los titulares que salen, ¿verdad? En nuestra prensa, cuando todo el mundo se escandaliza por un embarazo de una niña o un adolescente que se lleva a término y de repente, pues, obviamente hay un escándalo porque nadie durante esos 9 meses preguntó nada. Ujú. Y pues, es desgraciado que, ¿verdad? Que y discriminatorio, debo decir, que ahora en este reglamento esté aquí esto puesto para nosotros, más sin embargo, no es así para otras facilidades de salud. Y ahí es cuando nos damos cuenta que esto no se trata de hacerle justicia a las niñas sobrevivientes de abuso sexual, se trata de limitar el acceso al aborto. Correcto. Si de verdad la senadora Joan Rodríguez Bebe y las personas que han tratado de impulsar estas medidas y el sector conservador estuviera realmente interesados en hacerle justicia a las niñas y adolescentes, se hubiese, por ejemplo, modificado el protocolo para atención, a víctimas de violación en facilidades de salud, que aplica a todas las facilidades de salud, Y y no este. así Ujú. exacto. Y Y a estaríamos también guiados por ese protocolo. claro, y así, ¿verdad?, poder investigar los casos de niñas que paren, que son la Correcto. mayoría, y no solo hacer hincapié en las niñas y adolescentes que deciden abortar. Abortar. Y lo otro que quería mencionar, de verdad, es que una de las cosas en el reglamento que hacen es que aunque la niña o adolescente venga con su padre, tutor, madre y firme, como quiera, hay que levantar un récord en el departamento de la familia según el reglamento ahora. Ujú. Y aunque no haya sido producto de una violación, lo que a mí mi entender, ¿verdad? Si tú eres un padre, madre y de repente te ves envuelto en una investigación del departamento de la familia donde tal vez el departamento decida que te pueda quitar de alguna manera o ceder la custodia si estás en un proceso, por ejemplo, de divorcio, que aquí en Puerto Rico hay un montón. Imagínate cómo eso se ve ante una madre soltera que de repente le estén cuestionando, ¿verdad? El por qué ella está aquí con su chica y que levantarle un caso, ¿verdad? Un récord en el departamento de la familia no le va a parecer algo realmente meritorio y tal vez pues eso también, ¿verdad? Incide en que los padres tampoco van a decir, pues mira, te compro las pastillas abortivas en otro lado y lo hacemos en casa. Me parece a mí que eso es lo que esta medida de este reglamento va a ocasionar, que las pacientes, pues, busquen otras maneras de hacerse las terminaciones sin necesidad de estar reportándolo al departamento de la familia. Yo veo eso como una intromisión de parte del Estado, especialmente ella que tanto invoca la cuestión esta de individual y en mi casa los educo yo. Sí, realmente los educas tú y cuando te están pidiendo ayuda y estás tratando de ayudar a los adolescentes para sobrellevar este problema, como quiera tienes que hacer un caso en el departamento de la familia, aun si no es una violación. Lo que pasa en Lo que pasa es que, por ejemplo, una de las cosas que hace esta enmienda es que obliga a que las clínicas traten los casos de niños de 14 y 15 años como si tuvieran 13 o menos. Ujú. El artículo 130 del Código Penal estipula cuáles son las edades para consentir relaciones sexuales, 16 16 años o años. más, y si tienen 14 o 15, si sostienen relaciones consentidas con alguien que no les lleve 4 años de diferencia. Así que si, por ejemplo, que nos han llegado, si nos llega una menor de 15 años acompañada de su novio, a quien, ¿verdad?, nombra como su pareja, que también tiene 15 años, y nos dice: "Yo estoy activa sexualmente con mi novio", que están juntos en la escuela y llevan un año de noviecito, esas cosas pasan en Puerto Rico, pues esos Aunque ella no lo casos sepa, ¿no? Y también ahí cuando es que en vemos Guaynabo no pasa, que en Guaynabo no pasa, eso no pasa. Que también, que ese es otro tema, pero las estadísticas de niños y adolescentes con STD, por la misma línea, como que ahí el Departamento de Salud tiene un montón de información que hace alguien de 11 años activo sexualmente. Correcto. Pero ese no es el asunto.
El asunto es que estas enmiendas nos obligan a las clínicas a trabajar los casos, por ejemplo, un caso como ese del que acabo de mencionar, como una violación técnica, y lo hemos Y los hemos tenido. tenido, exacto. En el Y se han en referido. claro, y yo que soy trabajadora social, que a quien me toca trabajar con esto, he tenido que, por ejemplo, recibir adolescentes de 15 años embarazadas que sostuvieron relaciones con su noviecito, que también tiene 14, y de momento yo sentarme con mamá o papá a decirle: "Tenemos que hacer un reporte al departamento de la familia, porque el caso lo tenemos que manejar como una sospecha de abuso sexual, aunque sabemos que la nena sostuvo relaciones con su noviecito, que tiene la misma edad". Y es bien difícil, porque a mí me han dicho: "Pero yo tengo más niños en casa, Ujú. ¿qué me va a pasar?". Es Y una preocupación genuina de parte de los claro, padres con respecto a esto, porque les claro, afecta. porque si se trata de un caso de incesto o un verdadero caso de violación, pues uno sigue para adelante, ¿sabes? Claro. Y yo soy la primera como trabajadora social que voy a seguir para adelante, pero tener que activar un protocolo cuando yo sé que no hay elementos y lo hacemos, como que yo hablo con familiar que está acompañando a esta niña, se activa protocolo, se refiere al CAF, se hace la querella el Departamento de la Familia, la Unidad de Delitos Sexuales de la Policía y el aborto se hace en el hospital universitario. Y, ¿verdad? Así es como se ha estado haciendo cuando, por ejemplo, un caso así, y perfectamente no habría por qué referirlo Y y se la pudiera hacer hacer en la en la clínica. clínica, pero entonces ahora tiene que hacerse en el hospital universitario, ¿y qué terminan haciendo? Pues terminan, porque obviamente no la van a atender con la rapidez que se atienden en las clínicas, esa es la primera. Ujú. Segundo, hay veces que, pues, la misma trabajadora social del hospital también se da cuenta de que eso no es un caso de violación. La policía no va a ir a recoger ningún tejido, no hay acusación y la paciente termina en el hospital, pudiéndose haber hecho esto en un sitio más privado, con 20.000 chequeos de 20.000 personas. No hay necesidad Con un realmente trato para que eso. no necesariamente es respetuoso y Correcto, sensible. correcto. Entonces, pues tienes ¿verdad? A los padres, en ascuas, ¿verdad? Porque ahora el departamento de la familia los va a investigar. Y encima tienes una chica que está pasando por un rollo en un hospital con 20.000 gente extraña, cuando puede ser, hacerlo bien accesible, bien fácil, y ella, pues, lo ha dificultado todo. Eso es básicamente lo que este reglamento ha hecho para nosotros, ¿verdad? Que solemos atender esta población con mucho cuidado y mucho cariño, y desgraciadamente, pues, ahora se tienen que referir todas al hospital universitario porque, hay una presunción, ¿verdad? De violación, aunque no la haya habido. Claro, ¿y qué cosas más catastróficas se aprobaron con esta enmienda? La más catastrófica de todas es imponer un consentimiento parental. Si una menor de 15 años o menos necesita abortar, no va a poder hacerlo a menos que su madre, padre o algún tutor le autorice a hacerlo. Otra cosa importante es que estas enmiendas no proponen absolutamente ningún remedio para esas niñas o adolescentes quienes quieran abortar y su padre, madre o tutor no se los permita. Porque en Guaynabo eso no pasa. En Guaynabo todo el mundo se comunica muy bien. Eh, Y, es bien fuerte porque darle el poder a los Claro. padres, madres y tutores de obligar a su hija a parir, literal. O a parir, exacto. Y entonces, básicamente ir contra O al revés también. exacto, sí, Sí, o abortar sí, para entonces, si la nena lo quiere llevar a término, o sea, es quitarle la voz de las adolescentes y las niñas sobre su cuerpo, sobre sus decisiones futuras y dársela a los padres. Básicamente es lo que estás haciendo con este tipo de enmiendas. claro. También algo bien importante es que con las personas, los profesionales, quienes proveemos servicios de aborto, como que todo se villaniza. Mm, Y como que somos personas malas, que queremos que todo el planeta aborte, mm. que no nos preocupa el bienestar.
Y exacto. nosotras estamos bien pendientes a que nuestras pacientes no estén siendo coaccionadas, Eso y es esto así. aplica a todo, no solo a menores, Sino también a también a adultas. adultas. Sí, Y eso es la cierto. coacción puede venir de los padres, y es una de las figuras que más coacciona. Y nosotras aquí lo vemos no nada más con servicios de aborto, con servicios ginecológicos, por ejemplo, para nosotras es bien importante que las adolescentes tengan el espacio de poder estar a solas con la doctora. Ujú, así mismo. em, Así que nosotras estamos bien bien al pendiente de esas cosas, y obviamente nosotras ofrecemos aborto, pero, vamos a responder a las necesidades y a lo que la gente a la que las personas quieran. Si la persona quiere abortar, pues la vamos a apoyar. Si la menor quiere continuar el embarazo, que la hemos tenido, pues le damos referido para cuidado prenatal y ya. Y hasta prenatales, las Claro. pastillas. Y nada, yo lo que quería añadir, ¿verdad? Es que esto es una enmienda innecesaria porque realmente no hay necesariamente una crisis de violaciones en esta edad que se investiguen que relacionadas a aborto. Sí hay, ¿verdad? Una crisis de desconocimiento de salud sexual y reproductiva. Sí hay, que ella se debería enfocar en eso, ¿verdad? En vez de estar haciendo ese tipo de enmiendas. Pero ya sabemos por qué ella lo hace, porque quiere, ¿verdad? Validar que yo estoy en contra del aborto y le voy a quitar derechos poquito a poquito. Y especialmente esta población bien vulnerable que sabemos que en otros estados ha sido exitosa este tipo de enmiendas por lo mismo, por lo que te dije ahorita, ¿verdad? De que los padres se sienten como que yo necesito que en la superficie se ve como que yo voy a defender, la salud de mi hija, lo más posible y quiero saber todo lo que pasa con ella o con él en estos casos. Es que y repito lo que decía ahorita, son 2 cosas importantes, la justicia a los casos de abuso sexual Ujú, y la justicia para el acceso a servicios de aborto. En Puerto Rico sí hay una crisis de maltrato y de abuso sexual. ujú. Las niñas entre los 14 y los 15 años son el rango de edad que más sufre abuso sexual, y más del 55%, si no me equivoco, como el 57% de las personas perpetradoras de ese abuso son precisamente personas que están en su entorno familiar, como padres, abuelos, padrastros, pero, ¿verdad? No hay una asociación de eso directamente con quienes de esas niñas, ¿verdad? De las niñas en esas edades deciden abortar. Vuelvo y repito, si a la senadora Joan Rodríguez Bebe, al sector conservador, a Proyecto Dignidad, les interesa hacerle justicia a las niñas y adolescentes, es a todas, no a las que deciden abortar. Me parece excelente el punto, porque, pues, francamente, de eso se trata. De eso se trata para saber y, ¿verdad?, discernir que esto le debería aplicar a todas las facilidades de salud, no a nosotros solamente. Bueno, pues Nada, sí. a mí me gustaría terminar quizás dándole algunas recomendaciones de cómo pueden apoyar a una niña o adolescente embarazada que desee abortar o que se enfrenta a un embarazo que no sabe qué hacer, ¿verdad? Primero, dejarle saber que en este país tiene la opción de continuar el embarazo para ir y criar, continuar el embarazo y hacer una entrega voluntaria para adopción, que necesita también consentimiento de sus padres, madres o tutores para hacerlo, que tampoco debería por qué, o abortar. Ujú. Si esa niña quiere abortar, y como yo se lo he dicho a las que me llegan aquí, como que quiero que sepas que este es tu derecho. Y aunque se tengan que hacer 20 cosas antes, al final del día, ese aborto se va a hacer si tú quieres hacerlo. Así que, ¿verdad? Si tienen una niña o adolescente que está enfrentando una situación como esta, familiar, en la escuela, en el escenario que sea, pues referirle al centro de ayuda de víctimas de violación para que puedan ayudar a esa menor a navegar todos esos procesos y protocolos para que finalmente puedan tener acceso al servicio de aborto que necesitan, o también Clínica y ella va a continuar recibiendo a pacientes menores de edad. Así Así es. que esa es otra opción en una Sí. clínica privada. Ujú. Así es. Y además que te ofrecen ayuda, Claro, sí. económicas. ¿Hay algo más que te gustaría compartir, Yari? Nada, espero, ¿verdad?, que en el próximo cuatrenio, que sé que vienen más medidas por pasar,
Esto es, ¿verdad? Lo primero, y la primera cosa que ella se puede reclamar que ha hecho y que ha logrado, ¿no? Y pues lo va a decir y va a defender la medida como si esto fuera para protección de las adolescentes, pero sabemos muy bien, ¿verdad?, que esto no es para eso, esto es para restringir a ese renglón de la población que pueda acceder al servicio de salud que necesita. Esas enmiendas se aprobaron igualita al borrador. Sí. So, eso fue como que se hicieron unas vistas para nada, para perder el tiempo, porque depusimos un montón de personas, mandamos memoriales y nada se tomó en cuenta. Está igualito Así al mismo, borrador. así mismo, So, ellos dijeron: "Esto se va a pasar", y se pasó, y se aprobó. Así que, pues, nada, seguiremos en lucha como siempre. así mismo, aquí es la lucha. Gracias por acompañarnos en este episodio. Recuerda que es fundamental estar informada sobre tus derechos y el acceso a servicios de salud. Si tienes preguntas, no dudes en escribirnos por Instagram a Darlington Medical Associates porque se vale preguntar. Hasta el próximo episodio. Se vale preguntar es una producción de Podcasteras Media. Las opiniones e información ofrecidas en este programa tienen el propósito de informar y no son un diagnóstico, recomendación de tratamiento ni sustituyen el cuidado de salud que necesitas. Siempre consulta a tu médico para preguntas relacionadas a tu salud. Se vale preguntar es un programa de Darlington Medical Associates. Para citas y consulta, visita darlingtonmedical.com. Compártenos tus dudas y preguntas en Instagram. Nos encuentras como Darlington Medical.